¿Qué estrategia e inversiones propone en su plan de gobierno para concluir el proceso de sanear y formalizar derechos comunales sobre las tierras de más de 4.000 comunidades que aún faltan titularse? Desde Peruanos por el Cambio hemos planteado diversos temas vinculados al tema de nuestros pueblos indígenas, ¿no? En principio también, cuando hablamos de un diálogo intercultural, como bien lo dijeron, es replantear y repensar cómo nos vinculamos y no ver también a los pueblos indígenas como menos o más, sino de tener un diálogo de igual a igual. En ese contexto, nosotros en el tema de inversión también, que ha mencionado usted, planteamos, por ejemplo, el tema de nuestra ley marco de cambio climático y que dentro de los 100 primeros días de gobierno existe el compromiso de aprobarla. Planteamos diversos temas. Uno de esos es consolidar el Programa Nacional de Conservación de Bosques para Mitigación del Cambio Climático y ampliar la cobertura al 50% de las comunidades en el más mediano plazo, ¿no? Porque se tienen que dar diversos pasos para que eso suceda. Donde el Estado compensa a los pueblos indígenas por la conservación del bosque en pie. ¿Qué sucede normalmente? Viene el maderero, le paga, no sé, 20, 50 o 200 soles por un árbol, se lleva y las tierras o el bosque queda sin este bien y la población local o la población indígena termina mucho más pobre. Pero si empezamos a compensar con recursos públicos y hay compromisos también de la cooperación para ello, vamos a tener recursos para invertir en mejoras dentro de las comunidades nativas y campesinas que están inmersas dentro del programa. Nuestra ley de cambio climático también plantea el tema de acciones progresivas y sectoriales, priorizando las amenazas del cambio climático. ¿Qué sucede con el cambio climático? Decían hace un momento el tema de la papa, pero el cambio climático ha generado diversos efectos en la agricultura, ¿no? Yo soy caficultor y la roya se ha visto ampliada por el incremento de la temperatura. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el café? El café es un cultivo que produce el tercer año, ¿no? El café es alternativo al cultivo de hoja de coca. Y cuando tuvimos la roya, arrasó con los cafetales y la gente mucho más pobre y la gente recurriendo o regresando a una actividad ilícita. Y aparece el Ministerio de Agricultura cuando ya las plantas están muertas y no sirven para nada, con sus kits de tecnología para salvar esta situación. Pero si supiésemos o adelantáramos hacia el futuro, hiciéramos aproximaciones de lo que va a venir con el cambio climático, no tendría que yo responder sobre el problema ya, ¿no? Tendría que plantear situaciones como ha ocurrido, por ejemplo, los hermanos Yanechas en Oxapampa exportan café y quienes compran es la Batza, ¿no? Que es una principal compradora del mundo. Entonces, si ellos hubiesen tenido dentro de un sistema de monitoreo de cambio climático que les permita enfrentar con responsabilidad y a tiempo esta situación, no estaríamos llorando sobre la leche derramada, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia planteamos para ello? Bueno, en principio, ya hemos dicho de la visibilización que tenemos desde Peruanos por el Cambio a los pueblos indígenas. En segunda instancia, hablamos de procesos de simplificación real de los procesos de titulación y que otorgan seguridad jurídica a la tenencia de la tierra. Esos son los elementos fundamentales que planteamos desde Peruanos por el Cambio. Y también esto va ligado a la consolidación de la autoridad indígena. No podemos seguir hablando de titulación cuando no hay un ente rector. ¿O qué sucede, por ejemplo, que algo que no he mencionado y que tampoco lo escuché, es la presencia de nuestros pueblos indígenas en aislamiento en contacto inicial, ¿no? Tenemos las reservas territoriales establecidas, pero que hasta ahora no se han adecuado. Y si ustedes revisan concretamente nuestro plan de gobierno, dicen la adecuación inmediata de las reservas territoriales al marco actual vigente, que no está en discusión y nos parece preocupante, serio, que no se ponga en debate porque estamos casi haciendo genocidio cuando no se visibiliza a estos pueblos, cuando se generan amenazas por actividades ilícitas como la minería ilegal, como la tala, y finalmente las denuncias internacionales hacen que el Estado tenga una respuesta mediática más que respuestas previas a la afectación.